Vamos a leer algunos versículos del libro de Juan, capítulo 1. Vamos a tomar algunos versículos 1 al 4. Luego leeremos el 14 y luego terminaremos con el versículo 51 para esclarecer y marcar, por supuesto, algo importante que Dios hablará a nuestra vida en esta hora. ¿Tiene ya la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, o era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando vamos al versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego vamos al versículo 51 y nos dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a hablar hoy, usar como título al mensaje: Jesús es revelado. Jesús es revelado. Cuando leemos la palabra del Señor y cuando tratamos de estudiar, de aprender o conocer o entender, si son las palabras que podemos utilizar, nos damos cuenta que hubo un periodo en la historia de la iglesia y dentro del propósito de Dios también, que hubo una declinación, o sea, comenzó a perderse en cierta manera el plan de Dios, el propósito de Dios para la iglesia y también para Israel. Hemos observado que cuando el propósito divino, el plan del Señor, representado en primera instancia en el Antiguo Testamento por el templo y luego por Jerusalén, cuando eso fue olvidado, cuando eso fue perdido, cuando se perdió la dirección, la gloria de Dios comenzó a irse. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando Ezequiel recibe una revelación de Dios, y Ezequiel recibe de lo que debía hacer o lo que debía plantear o lo que debía ver. Y él escribe esta visión de una nueva casa celestial. Una casa medida en cada detalle y definida a partir de lo alto. O sea, Dios estaba marcando la dirección para lo que Ezequiel debía ver y hacer. De la misma forma, cuando la iglesia del Señor en los tiempos del Nuevo Testamento nace en día de Pentecostés, y al transcurrir de los años, al pasar los años o las décadas, lamentablemente esa iglesia fue perdiendo primero su pureza, perdiendo también su verdad, perdiendo su poder y las características incluso del orden celestial. Todo comenzó en un declinar o en una declive que lamentablemente comenzó a marcarse en la historia. ¿Y qué sucede con eso? La gloria inicial de aquellos días de la iglesia primitiva, esa gloria extraordinaria que se movía y tocaba los corazones de hombres y mujeres, ya había declinado, había desaparecido. Entonces Juan es llevado por el Espíritu a traer la nueva revelación. Entendamos algo:
una maravillosa revelación celestial para que nosotros podamos conocer realmente quién es Jesucristo. Esta representación espiritual que Juan plantea cuando escribe es extraordinaria, la persona de Jesús. Cuando miramos entonces aquella nueva presentación celestial de Cristo que recibimos a través del Evangelio de Juan, que absorbemos a través del Evangelio de Juan, cuando leemos sus cartas, cuando leemos lo que Juan escribe, y sobre todo cuando Juan escribe el Apocalipsis y habla de todos los sucesos del último tiempo, debemos recordar que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, pero en la escala del tiempo, o sea, en el tiempo cuando Juan escribió, prácticamente fue el último discípulo que escribió después de todos. O sea, en otras palabras, el libro de Juan fue escrito en el último lugar, no donde nosotros lo conocemos, entre los 4 evangelios. O sea, todos los que habían escrito antes de Juan ya estaban en la gloria. Y Juan recibe esta revelación en la isla de Patmos y comienza a escribir no tan solo el libro de Apocalipsis, sino también el libro de Juan y las cartas de Juan. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿por qué fue escrito el libro de Juan? Algunos piensan que fue escrito como un registro de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, juntamente por supuesto con otros 2 o 3 registros que señalan la vida de Jesús, como lo tenemos en los 4 evangelios. Entonces, la gran mayoría piensa eso. Los evangelios son leídos con el propósito de estudiar la vida de Jesús mientras Él estuvo sobre el escenario de esta tierra. Y eso puede ser bueno, es excelente poder conocer lo que Jesús hizo, cómo vivió, cómo experimentó, lo que tuvo que hacer, en fin, todo lo que habla de Jesús. Pero el libro de Juan no tiene esto como la principal intención. La realidad de que el Espíritu Santo habla a través de Juan y escribe, inspirando a Juan a través de la Escritura para que pueda señalarnos lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y esto en particular, hermano querido, visto en el caso de Juan, escrito mucho tiempo después, como dije, que los hombres de Dios ya habían partido, escribió esos libros finales para que ellos, o para que nosotros y todos los creyentes pudiéramos recibir la revelación genuina de Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito cuando la iglesia del Nuevo Testamento había comenzado a declinar y había comenzado a perder, como dije, el poder, la autoridad, la unción. Había perdido la forma, había perdido poder, había perdido originalidad, había perdido la vida espiritual, la característica celestial que le destacaba como iglesia del Señor Jesús, y de esa manera habían perdido el orden divino de Dios. Es escrito en este tipo de condiciones. Juan sabía lo que estaba ocurriendo y sabía lo que estaba pasando. Entonces Juan escribe delineando de alguna manera el mensaje para las iglesias de Asia, por ejemplo en Apocalipsis, mandándoles el mensaje que todos conocemos a las 7 iglesias, que cada una de ellas tenía un problema serio dentro de ella y que tenía complicaciones espirituales y que no estaban siendo subsanadas. Veamos algo. ¿Cuál era el objetivo a la vista en el libro de Juan? ¿Cuál era el propósito de Juan al escribir este libro de Juan? Como Juan escribe, las cosas ya no están como estaban. Juan observa lo que está pasando en la iglesia cristiana y él tiene que marcar entonces la diferencia para que la iglesia vuelva a ser lo que era y pueda proseguir a lo que Dios quería que fuera. Porque la iglesia no estaba como Dios quería que estuviera. Esas condiciones de alguna forma no estaban representando los propósitos de Dios, no estaban marcando el plan de Dios para la iglesia. Por lo tanto, su pueblo ya no estaba siendo guiado por Dios, sino que estaba siendo guiado por ellos mismos.
tomaban decisiones, planificaban y querían hacer de acuerdo a su propia voluntad. Entonces Dios ya no gobernaba la iglesia. Se había perdido el orden celestial, se había perdido todo lo que Dios había planificado para ellos, se había quebrantado de alguna manera y continuaba siendo quebrantado aún más el orden de Dios. La naturaleza celestial había desaparecido. Si nosotros nos reunimos aquí hoy para honrar y para adorar al Señor, es para que su presencia nos toque. Es para que su presencia pueda llegar a nuestra vida y pueda direccionarnos en las posiciones que tenemos. Hoy día todos tenemos un tipo de pensamiento, analizamos, pensamos, tomamos decisiones en base a lo que creemos que es correcto. Pero lo que Dios desea es que nosotros vivamos bajo sus parámetros. Entonces la iglesia primitiva había dado un giro totalmente diferente. En lo que tenía que ser espiritual había desaparecido y había dado un giro terrenal y estaba tomando la forma de alguna manera en el cristianismo religioso. O sea, la verdadera vida de Dios se había perdido en esa iglesia y como consecuencia la gloria se estaba yendo. La gloria se estaba yendo. Usted y yo sabemos que sin la gloria de Dios no somos nada. No sirve de nada reunirnos aquí como un club social y escuchar algunas palabras de algún personaje. Necesitamos la gloria de Dios. Entonces Juan, cuando mira esta iglesia frente a esta situación, recibe de parte de Dios la revelación, porque Dios reacciona ante lo que estaba pasando en su iglesia y trae una nueva revelación de su Hijo en una forma celestial, espiritual. Pues los parámetros o las características de Juan son, de acuerdo al libro, celestialidad y también espiritualidad. Entonces, en esta nueva relación o revelación de su Hijo que Juan recibe, comienza él a delinearla. No es simplemente como Jesús de Nazaret, el cual Juan había conocido, había caminado con él, había estado con él en su ministerio. Ahora no, recibe más que eso. No es como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Aquí está siendo manifestado en una forma totalmente diferente, con una plenitud divina, para que su pueblo pudiese verlo, para que su pueblo pudiese entender quién es Jesús. Y así debemos mirar a través de la óptica del Espíritu Santo el Evangelio de Juan, como el Evangelio que nos muestra al Jesús verdadero, al Jesús real, al Jesús poderoso, al Jesús glorioso, al Jesús que no tan solo es el Hijo de Dios, sino que es el ser más extraordinario que ha pisado esta tierra y que nos ha traído redención y salvación. Entonces Dios, con el deseo y el afán de recuperar lo que se había perdido, de recuperar la imagen de Cristo en la iglesia cristiana, trae esta revelación a Juan para que de esa manera él pueda mostrárnoslo, traerlo de regreso, en otras palabras, a los principios de la iglesia. Ahora, en este sentido, sé que hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan. Y a veces esas preocupaciones parecieran ser muy lógicas. Y a veces nos preocupamos más por los principios bíblicos o el evangelio mismo. Incluso podemos decir de la doctrina. Pero lo que Juan nos revela aquí es mucho más que eso, más que principios, más que evangelio, más que doctrina. Lo que Juan está haciendo es mostrarnos al Hijo de Dios para que sea visto, traer a Cristo nuevamente en su tremendo significado celestial y espiritual ante los ojos y el corazón de todo el pueblo de Dios. Esta es la respuesta, hermano querido, que
he encontrado en el libro de Juan, en estas palabras de Juan y las condiciones que encontramos en el Nuevo Testamento, las cuales claramente muestran que la iglesia estaba perdiendo la postura celestial, perdiendo la dirección, y todo tipo de cosas estaban aconteciendo en medio de la iglesia. Ni hablar cuando Pablo escribe una carta a los Corintios, que eran muy espirituales, pero estaban aceptando un pecado a la vista y paciencia de todos, y todo tipo de cosas que estaban aconteciendo allí en la iglesia. Entonces el andar de la iglesia estaba conforme a lo terrenal y no a lo espiritual y celestial. Entonces nos preguntamos, ¿qué puede hacer Dios para cambiar eso? ¿Qué puede hacer Dios para transformar esa realidad? ¿De qué manera podría Él salvar su propósito que parecía estar peligrosamente cerca de la extinción o de la pérdida total? Porque debemos ser honestos. Cuando usted y yo nos ponemos porfiados increíblemente que queremos hacer a nuestra manera las cosas, somos muy porfiados. No diga amén, pero es una verdad. Entonces, ¿qué hace Dios a través de Juan? Nos muestra nuevamente a su Hijo. Recuerde usted que para que cualquier revelación que venga debe venir a través de Dios. Y Dios es el que revela absolutamente todo, y a través de su Hijo Jesucristo permite esa revelación total. Ahora, en la Biblia encontramos que cuando nosotros nos ponemos rebeldes, Dios nos da mensajes los cuales traen una respuesta de Dios, y siempre es a través de su Hijo Jesucristo. Ante la rebeldía del mundo, como aquella liderada por el anticristo, la respuesta de Dios para el anticristo será Cristo. Recuerde usted lo que dice el libro de Tesalonicenses: y con el resplandor de su venida destruirá al anticristo. Este es el significado, hermano querido, de las palabras introductorias al libro de Apocalipsis. De alguna manera la iglesia perdió su lugar, la gloria desapareció, pero Dios interrumpe con una revelación de su Hijo. Recordemos Apocalipsis 1:18. Cuando usted lee ese versículo, comienza a entender algo mucho más grande. Y allí en ese versículo Dios dice, o Jesús dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, cuando tú lees eso, hermano querido, te das cuenta de que tenemos a un Jesús extraordinario, tremendamente grande. Él estuvo muerto, pero vive, y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. No hay nada que pueda hacer el enemigo contra tu vida o contra mi vida. Estamos seguros en las manos del Señor. Entonces, cuando vemos que Cristo es presentado, y entonces todo es medido y juzgado a la luz de aquel hombre celestial, a la luz de Jesucristo, esto realmente bastaría si apenas nosotros pudiésemos verlo como Él es, si comprendiéramos quién es Jesús. Ahora, todo para Dios y para nosotros está ligado a la revelación del Señor Jesús. Todo depende cómo usted conoce a Jesús, cuál es la revelación que ha recibido de Jesús. Mi preocupación más grande hoy día es que la iglesia se ha transformado en una iglesia religiosa. Hablo en general. La gente vive una religiosidad, ya no vive para Jesús. Ya no es Jesús lo primordial, ya no es Jesús lo más grande, ya no es Jesús lo más hermoso, ya no es Jesús la vida, ya no es Jesús el aire, ya no es Jesús lo que vivimos diariamente. No es así. Entonces, cuando vemos que Dios trata de restaurar la imagen de su Hijo en medio nuestro, vemos que la iglesia está tratando simplemente de hacer cosas religiosas. No se puede restaurar a la iglesia, hermano querido, de acuerdo al orden del Nuevo Testamento, increíblemente. Aunque leamos y leamos y estudiemos y estudiemos y conozcamos, quiero enseñarle algo.
No será asimismo una confirmación de la verdad y de la doctrina del Nuevo Testamento. No podrá restaurar eso tampoco. Esas son apenas cosas importantes, sí, lo son. Y ellas pueden ser usadas para montar una moldura, una forma, para encuadrar, para marcar, para dirigir, para enfocar, para direccionar a la iglesia. Sí, sirve para eso. Pero la vida, hermano querido, y la gloria no están en esas cosas. Porque vemos hoy día iglesias muy bien cuadradas o encuadradas, muy bien dirigidas, muy bien enfocadas, pero no hay vida de Dios en ellas. Por eso vuelvo a marcar, la vida y la gloria de Dios no está en esas cosas. La gloria de Dios está en la vida de su Hijo. El camino de la vida de Dios está en Jesús. El camino del poder de Dios está en Jesús. El camino de la naturaleza celestial de Dios está en Jesús. Quiero que lo entienda. Y esto es lo que Dios está diciendo en el Evangelio de Juan, marcándolo fuertemente. Por eso es esta revelación. Todo está en su Hijo, y la necesidad única, la única necesidad es ver al Hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios, tener al Hijo de Dios. Y si Dios abriere nuestros ojos para que usted vea al Hijo, entonces todo lo demás vendrá como consecuencia de tener a Jesús. Usted no puede empezar al revés en esto. No puede comenzar siendo religioso para lograr conocer a Jesús. Usted necesita conocer a Jesús y luego lo demás vendrá. Recordemos a Nicodemo, fue de noche a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Ese hombre no era cualquier hombre, ese un hombre entendido, conocedor, sabía las cosas. Sin embargo, Jesús lo lleva al punto cero, como lo predicaba el domingo pasado, y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Tú y yo somos religiosos. Y no me mires así porque más religioso te ves. Porque la verdad es que creemos que lo que hacemos basta y sobra para tener la gloria de Dios. El Evangelio de Juan nos comienza a revelar a Jesús. Y nos preguntamos: ¿cómo nos abrirá los ojos? ¿Cómo Juan hizo eso? ¿Cómo Juan entendió eso? ¿Cómo Juan recibe esta revelación? ¿Cómo hizo eso? Miremos algo. Quizás usted me está preguntando o me preguntará o está analizando y tratando de entender lo que le planteo. Ya se lo explicaré totalmente sobre la técnica de las cosas. ¿Cuál es la técnica? Tiene que haber una forma, tiene que haber una técnica en esto. Y la verdad es que yo no soy capaz de darte la respuesta. Yo no soy capaz de explicar esto, pero tengo la realidad. Y eso es lo que importa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas tú en la palabra de Dios, libro de Juan, capítulo 9, versículo 25, cuando un ciego que había sido sanado por Jesús, que era ciego de nacimiento, nunca había visto, ese hombre nunca había visto la luz del sol, nunca había visto las personas, era imposible, era ciego de nacimiento. Sin embargo, el Señor Jesús lo sana, y cuando lo interrogaron para que él explicaba cómo era posible que había sido sanado, él dijo: yo no tengo idea, no sé explicarle, no sé qué sucedió, no sé cómo fue, no tengo idea qué pasó en mi retina, no tengo idea por qué. Lo único que sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermano, Jesús es la luz de la vida. Si tú no tienes a Jesús en tu vida gobernando, todo será un caos. Todo será un problema para ti. Todo será una carga. Todo será una molestia. Te volverás hipocondriaco física y espiritualmente. La Biblia dice: en él estaba la vida, y él era la luz de los hombres.
Entonces nunca podremos ser capaces de dar la técnica, cómo se hace esto o aquello, o exponer y definir todo. Esto no es lo primero. Lo primero es que la vida produce la luz, y eso está en la revelación del Hijo. Y si debo asumir todo o resumir todo, entonces sencillamente podría decir: Dios escondió todo sobre sí mismo dentro de su Hijo. Si tú quieres conocer algo de Dios, debes conocer a Jesús, porque todo lo de Dios fue escondido en Jesucristo, su Hijo. ¿No te acuerdas cuando uno de los discípulos le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le responde, le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, si no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es posible saber o tener algo de Dios fuera del Señor Jesús, su Hijo. Dios así lo estableció, Dios así lo definió. Es conclusivo, o sea, Dios lo hizo así. Y aquí es donde comenzamos a entender entonces lo de Juan, y trataré de explicárselo. Sé que algunos están más colgados que estas luces, porque lo que tú quieres es que yo te predique y te diga que Dios te va a arreglar el problema, la situación, el dolor de espalda, te va a sanar y te va a dar dinero, te va a dar un buen trabajo y tú te vas contento y feliz a la casa. ¿Hasta cuándo duraremos con eso? Si no conoces a Jesús, no servirá de nada lo que puedas tener. Tu vida depende de Jesús. Cristo es conocido solamente por revelación. No se puede conocer a Jesús de otra manera, solo por revelación, que Él se revele a nuestra vida. Pero esto no es un asunto que maneje la iglesia, sino lo maneja Dios. No es posible tener o conocer cosa alguna de toda la plenitud que Dios escondió en su Hijo si no hay una revelación. El Espíritu Santo de Dios tiene que revelarnos a Jesús en la manera interior, o sea, en nuestra vida interior. No es un asunto de emociones, no es un asunto de lo natural del hombre, porque somos emocionalistas, ¿no? Nos emocionamos, todos nos emocionamos. Pero no es un asunto de emociones, es un asunto de revelación. Eso constituye un milagro hecho por el Espíritu Santo en el interior de todo hombre y de toda mujer, un milagro. Ahora, si cada uno de nosotros tuviéramos que conocer algo de aquello que Dios escondió en Cristo, tendríamos entonces que pedirle a Dios una revelación de Jesucristo. Y esto resume de nuevo el Evangelio de Juan. Pues ahí, en el centro, está un hombre ciego de nacimiento, como lo planteaba recién, que nunca había visto. Y no es una cuestión de restaurarlo, sino de darle visión. Aquí no se trataba de restaurar la vista, como es el caso de algunas personas que van perdiendo la vista y luego de eso les operan, les colocan como una pequeña lupa entre medio del ojo, no sé cómo es eso, y ellos pueden recuperar cierto grado de vista. No es restaurar la vista. Aquí en realidad este hombre era ciego totalmente. No se trata de restaurar algo, es darle visión. Y lo que Dios hace con nuestra vida es darnos visión. Entonces el mundo pasó a ser absolutamente nuevo para este hombre. Cuando él abre sus ojos y todo lo que ve y observa nunca lo había visto en su vida. No importa lo que él dedujera, no importa lo que él pensara, no importa lo que él creyera o incluso imaginara o le hubiese sido descrito, el hecho de que tuviese visión va a ser algo como un nuevo comienzo para él. O sea, la vida se le abrió, el mundo se le abrió a ese hombre. Es exactamente lo mismo cuando Dios se revela a tu vida. Comienza una nueva vida para ti. Cuando se convierte y viene una revelación de Jesús. ¿Te has fijado? Esa persona ama a Jesús por sobre todas las cosas. No conoce mucho de Él, pero para Él es lo máximo, es lo más maravilloso, lo más extraordinario que puede haber. Jesús es todo para Él. Entonces vemos a este ciego que recibe la vista, que es un completo milagro.
producido por Jesús, no por el mundo. Es un milagro absolutamente nuevo, y toda su imaginación sobre cómo era el mundo cuando él no veía y lo que contenía ese mundo se mostró completamente inadecuado cuando él realmente consiguió ver. A ese hombre seguramente le explicaron cómo eran los árboles, de qué color eran los árboles, le explicaron lo hermoso que se veía el césped, le explicaron lo hermoso que se veía la gente, y cuando él pudo ver, vio la realidad. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tú tienes a Jesús y Él se revela a tu vida, tú ves la realidad de las cosas, y ahí ya no te crees un evangélico extraordinario. Ahí ya no piensas que eres lo máximo como cristiano. Qué bueno soy, deberían prenderme una vela. Nada puede ser visto en nuestra vida o por nuestra vida excepto por el milagro producido en el interior. Dios concedió todo de sí mismo en su Hijo Jesucristo. Ninguno puede conocer cosa alguna sobre eso excepto si fuere revelado. Mateo 11:27 habla de esto, y Jesús mismo lo dice, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Lo dije bien? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Lo leo de nuevo? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, mira lo que dice, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces la revelación solamente puede venir por el Hijo. Ahora te voy a enseñar algo práctico, porque aquí vas a entender más. Si hasta el momento no has entendido, ahora vas a entender más. Siempre la revelación de Dios a nuestra vida está ligada a situaciones prácticas. Situaciones prácticas. Siempre Dios se va a revelar a tu vida y a mi vida en situaciones prácticas. O sea, Dios siempre mantiene la revelación de sí mismo en Cristo ligado a situaciones prácticas. ¿A qué me refiero? Usted y yo podemos obtener la revelación de Jesucristo en nuestras situaciones que vivimos. Escúcheme bien. Pero al mismo tiempo usted y yo jamás podemos obtener revelación alguna que no esté relacionada con alguna necesidad. Que no esté relacionada con alguna necesidad. No podemos obtenerla simplemente como una cuestión de información. Algunos piensan que la revelación de Dios va a venir mientras más información tengamos. Información no es revelación. No podemos obtenerla por medio del estudio. Aunque estudiemos y estudiemos y estudiemos, la revelación de Jesús no viene por el estudio. Cuando el Señor dio el maná en el desierto, recuérdalo, tipo de Cristo como el pan de vida. Recordemos eso. Él viene y estipula para el pueblo de Israel que no tenían que recoger ninguna porción más de lo que debían recoger para cada día, a excepción del día viernes, que recogían doble porción por el Sabbat. No podían recoger más de eso. Si ellos tomaban más allá de la medida de lo que era necesario, vendría sobre ellos enfermedad y muerte. No tan solo que se le aguzanaba el maná, sino que vendría enfermedad y muerte. Entonces el principio o la ley del maná es que Dios mantiene la revelación de sí mismo en Cristo asociada a situaciones prácticas de necesidad. Y nosotros no recibiremos revelación como una manera de enseñanza o como una mera enseñanza, doctrina o interpretación o teoría o cualquier cosa de este tipo. Lo que significa que Dios nos irá dando o irá colocando a usted y a mí en situaciones donde solamente la revelación de Cristo nos puede ayudar y nos puede salvar.
Piensa por un momento cuántas situaciones difíciles has vivido. Y perdona la pregunta que te voy a hacer: ¿quién te sacó de allí? Yo sé que tu mente recorre, no, el hermano vino y me ayudó, el hermano me prestó plata, la hermana vino y me ayudó, el hermano tanto, la familia tanto. Piensa por un momento, tú dependes de Jesús, y cuando Jesús obra en tu vida, tú estás recibiendo una revelación de Dios. Cuando leemos la iglesia primitiva o leemos acerca de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que los apóstoles recibían la revelación de Dios constantemente, pero a través de situaciones prácticas, o sea, de problemas, de conflictos, de dramas, de situaciones difíciles. Ellos nunca se reunieron en una mesa, o que lo diga la Biblia totalmente claro así, en una mesa redonda para diseñar un esquema de doctrina o práctica para las iglesias. Ellos siempre estaban sirviendo a Dios, y los problemas que vivían constantemente iban revelándole a Cristo más poderosamente. Iban conociendo a un Jesús más grande y más poderoso que el que habían conocido. Imagínate Pablo cuando fue sanado, perseguidor de la iglesia, y le aparece Jesús camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ese hombre fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, conocedor de todo lo que usted necesita conocer de la religión, no había conocido a Jesús, pero allí Jesús se le apareció. Dime, ¿cambió la vida de Pablo? ¿Transformó la vida de Pablo? ¿Fue diferente Pablo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús se reveló a él. Quedó ciego, pero aún así Pablo siguió creyendo en lo que había experimentado. Vio una luz que lo cegó, y cuando Ananías vino a orar por él, Pablo fue sanado, recobró la vista. Y Pablo sabía que él lo había hecho. No era Ananías, era ese Jesús que había aparecido camino a Damasco. Por eso Pablo luego de eso se transformó en el apóstol a los gentiles. Tú y yo debemos entender que a través de nuestras vivencias vamos a recibir la revelación de Dios. Cuanto más difícil sea el problema, verás la mano de Dios obrar en tu vida. Los discípulos salían al trabajo, salían a hacer lo que tenían que hacer, y se encontraban con situaciones desesperantes. Recuerda cuando Jesús se subió a la barca de Pedro para hablar con la multitud, y luego le dijo: Pedro, rema mar adentro. Señor, estuvimos pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra lo haré. ¿Qué pasó ahí? Cuando la multiplicación de los peces vino allí increíblemente, cuando la red comenzó a llenarse y la barca ya se hundía, tuvieron que llamar otras barcas para ayudarles. Y luego de eso, cuando subieron los peces arriba, ¿qué dijo Pedro? Señor, soy indigno. Ahí se dio cuenta que había alguien tremendamente grande a su lado, que había alguien que era mayor que todo lo que él había conocido en toda su vida. Allí estaba el Hijo de Dios, Jesús, el Redentor. Pedro no podría quizás explicarlo con palabras, pero él estaba viviendo una experiencia de revelación. Sabes que el Nuevo Testamento es el libro más práctico de todos, porque nació de las situaciones de presión. El pueblo de Dios estaba presionado constantemente, y allí tú ves los escritos de cómo Dios obraba, cómo Dios obraba, cómo Dios obraba, cómo Dios obraba. Espero que usted entienda lo que quiero decir. Dios siempre nos va a meter en situaciones difíciles, complejas. ¿Para qué? Para revelarse a nuestra vida. Dios está en contra de que nosotros nos lancemos sobre líneas teóricas respecto de la verdad. El Señor no quiere que nos lancemos sobre líneas técnicas. Él quiere que sea parte de la vida su revelación. Eso es como cuando tú dices: Señor, se acabó el pan en casa,
y de pronto alguien golpea la puerta y te viene a dejar pan. Dime si no ha sucedido. Y tú preguntas, bueno, y Ávila decía, ¿quién fue? Ahí es cuando comenzamos a experimentar la revelación de Dios. Porque sabes, cuando esas cosas te ocurren, te suceden y comienzas a ver la mano de Dios, y tú sabes que era imposible solucionarlo por tu propia fuerza, era imposible arreglarlo por tu intelecto, sabiduría o conocimiento, y sabes que Dios lo hizo, entonces no puedes dudar de que Dios es real y poderoso, grande y maravilloso, y es la revelación de Cristo a tu vida. Cuando encontramos la conversación entre Marta y Jesús, Marta le dice a Jesús, la hermana de Lázaro que había muerto, le dice: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué está diciendo Marta? Yo sé que tú tienes el poder para sanar a los enfermos, y si hubieras estado aquí, hubieras sanado a mi hermano porque lo amabas. Pero ya no hay nada que hacer, lleve ya, es de 4 días. Marta conocía, la revelación de Marta llegaba hasta la sanidad de los enfermos. ¿Hasta dónde llega la revelación de Jesús en ti? El camino del Espíritu Santo para nosotros es ponernos en medio de situaciones y condiciones vivas, reales, de necesidades en las cuales solamente un conocimiento del nuevo, de nuevo del Señor Jesús puede ser nuestra liberación. ¿Te acuerdas cuando Pablo oraba y le decía: Señor, sáname? Y Pablo decía: le he pedido 3 veces. Imagínate a Pablo, el apóstol, oraba por los enfermos y se sanaban, y él oraba por él mismo y no se sanaba. Le he pedido 3 veces que me sane, y dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No, nosotros queremos estar firmes, sólidos, fuertes, porque de esa manera es como nosotros tenemos que estar. Pero Dios dice: no, en la debilidad tuya yo me glorifico. Cuando estás aproblemado, cuando estás hundido, cuando ya no puedes más, allí me glorifico, allí te uso, allí pongo mi poder sobre ti. ¿Para qué? Para que la gloria no sea tuya, sino sea del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no estamos tratando sobre una cosa, sino estamos tratando sobre Él, sobre una persona. Y esa persona es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta designación, hermano querido, es lo que Juan marca. Y Dios se hizo, ¿cómo llamarle la palabra? Inteligible para nosotros en una persona, no en un libro. Tú tienes la Biblia, perfecto, y tú dices aquí el Jesús de la Biblia. Aquí sale Jesús. No, debiera estar aquí. Debieras caminar con Jesús. Y claro, algunos usan la Biblia para venir a la iglesia y caminan con la Biblia, y ahí son evangélicos porque caminan con la Biblia. Y cuando ya no usan la Biblia, ya no son evangélicos. Dejemos eso ahí. Dios no escribió primeramente un libro, aunque tengamos la Biblia. Lo que realmente Dios hace es escribir una persona. Toda la Biblia, si te das cuenta, toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia. Cuando vas al Antiguo Testamento y ves la roca que fluía el agua, tipo de Cristo. La tipología en la Biblia es extraordinaria, y todo se centra en Jesús. Todo es Jesús, todo es Jesús, todo es Jesús. Y Jesús dice: antes que el mundo fuese, yo era. Antes que la Biblia fuera escrita, Él ya estaba. Él ya era. Dios ha escrito la revelación de sí mismo
pero este documento está escrito en la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo. Escúcheme por favor. Yo creo que usted tomará el hecho afirmado de que Jesús es lo único que puede ayudarnos. Y si no lo entiende, usted va a pasar toda su vida religiosa tratando de hacer cosas para agradar a Dios y nunca lo logrará, porque la única manera es entender quién es Jesús, y todo lo demás vendrá como consecuencia de tener a Jesús. No puede pedir luz como una cosa. No pida por el completo conocimiento del Señor Jesús como una cosa. Usted debe tener a Jesús en su vida. Este es el camino, pues esta es la única forma viva de conocerlo. Y recuérdese, Dios siempre mantiene el conocimiento de sí mismo en Cristo ligado a situaciones prácticas. Situaciones que vivimos diariamente. Nosotros tenemos que estar en la situación para poder saber lo que está ocurriendo en nuestra vida, aunque no lo podamos explicar. Si estuviéramos en las manos del Espíritu Santo, nos conduciría hacia esas situaciones que exigirán, por supuesto, un nuevo conocimiento del Señor. Pero la pregunta sería aquí: ¿cuántos creyentes están dispuestos a vivir situaciones difíciles para que Dios les sea revelado? Ese es el problema de la iglesia de hoy, de la religión de hoy. Nadie quiere revelación de Jesús. Todos queremos que nos vaya bien. Vamos a la iglesia porque el Señor nos va a ayudar. Vamos a la iglesia porque el Señor me va a dar trabajo. Vamos a la iglesia porque el Señor te va a sanar. Vamos a la iglesia porque así el Señor va a cuidar a nuestros hijos. Vamos a la iglesia porque vamos a ser mejores profesionales. Vamos a la iglesia para que el Señor nos ayude. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ti y te vaya bien en la universidad. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ustedes y tengan un buen matrimonio. Vamos a la iglesia para que el pastor ore por ustedes y nazca bien el bebé. Vamos a la iglesia y vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. Por eso cuando tú le preguntas a alguien: hermano, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres dejarlo todo para servir a Dios? No puedo, no puedo, no tengo muchas ocupaciones. Nadie tiene a Jesús en su vida. La revelación de Jesús va a venir por las cosas prácticas. Quiero insistir en este punto un poquito. Tenemos el Evangelio de Juan abierto delante de nosotros en ese primer capítulo. Y noten que Dios está aquí retornando con relación a la plenitud de su plan para su pueblo y el significado de este. Cristo es la plenitud de la voluntad de Dios para con nosotros. Y el Espíritu Santo vino con el objetivo y propósito expreso de darnos y guiarnos al mismo tiempo a cada detalle de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos una expresión amplia y detallada de la voluntad de Dios en Cristo. Ahora, perciba en primera de Juan usted que tiene la grande, nueva y eterna presentación. Y Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando vamos al versículo 14, el que leíamos al final, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Pregunta: ¿dónde está Dios para ti? ¿Por qué miras para arriba? ¿Dónde está Dios para ti? ¿Estás pensando? ¿Analizando? Ya no habitaré más en casa hecha por mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. ¿Me está diciendo que Dios habita en mí? ¿Me está diciendo que Dios está aquí adentro? Ahora, cuando tú no entiendes eso, cuando tú no comprendes eso y lo tomas como una frase religiosa,
tu vida nunca cambia. Tú puedes ser religioso ahora, en minutos, en horas, en tiempos, en días, pero no toda tu vida. Tú no puedes vivir para Dios toda tu vida porque no lo conoces realmente. Entonces necesitas esa revelación de Dios. Todo el plan de Dios se resume, hermano querido, en que su Hijo, el eterno propósito de Dios, está centrado en medio de los hombres en la persona de Cristo. O sea, Cristo habita en nosotros, tenemos a Dios en nuestra vida. Y entonces usted va al final del primer capítulo mirando la escritura y ve que tiene por implicación algo que es muy maravilloso. Si usted conoce su significado, va a entender todo. En la palabra dicha a Natanael, ¿recuerda usted cuando Jesús vio a Natanael de distancia, de lejos? Es siempre interesante puntualizar esto, hermano, porque lo ve a Natanael y dice: "He ahí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño". Atrévete a apuntar a algún hermano. Dice: "He ahí un verdadero", espérese, el de allá, no, he ahí un Jesús habló allí. Aquí vemos algo extraordinario, porque la palabra, hermano querida, dicha por Jesús a Natanael es extraordinaria. Pudo haber sido dicho a Pedro, pudo haber sido dicho a Santiago, pudo haber sido dicho incluso a Juan en ese momento, y quizás se hubiera transformado en un círculo más íntimo, ¿no?, con los discípulos. Pero siendo Natanael, él pertenece a un círculo más amplio, porque recuerde que Natanael no era discípulo de Cristo. Y por tanto aquello que le fue dicho también puede ser dicho a cualquier persona. Aquí es donde Dios nos abre la mente y nos dice: yo puedo llamar a quien quiera, yo puedo alcanzar a quien quiera. O sea, yo deseo, en otras palabras, que todos estén en mí y que yo esté en ellos. Pero me encanta lo que le dice a Natanael en el versículo 51, cuando habla allí en uno de los capítulos de Juan. Dice: "De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre". De aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios, aleluya, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este llamado que le hace a Natanael es para todo ser humano. Él desea que seamos verdaderos, que experimentemos en nuestra propia vida el milagro de Dios. ¿Qué haces tú cuando algo te va bien? Dice: "Oh, el jefe se pasó, me ayudó, el jefe me tendió la mano, el jefe". ¿Qué hacían los antiguos pentecostales y hombres que entendían que Dios lo hacía todo? Ellos decían: "El Señor Jesús me ayudó y tocó el corazón de ese corazón de piedra de mi jefe y me ayudó. El Señor me tendió la mano, el Señor me sanó". Pero nosotros a veces no entendemos eso. Nos falta una revelación de Jesús, hermano. Nos falta una revelación de Cristo a nuestra vida, que podamos entender quién es Jesús. Ahora, lo que yo te he presentado aquí en este mensaje es que Juan, en el libro de Juan, nos revela a Jesucristo. Y yo sé que puedes leer todos los otros libros, pero bueno sería que te pasaras horas leyendo el libro de Juan y te vas a dar cuenta cómo Jesús es revelado. Sobre todo porque Juan es el último en escribir. Y cuando Juan escribe el libro de Juan, que tú lo ves en el cuarto libro ubicado en los evangelios, en el Nuevo Testamento, la posición histórica no es allí, es al final de todo. Juan estaba viendo la decadencia de la iglesia, la decadencia religiosa que había entrado en todo el mundo, y lamentablemente se había perdido el enfoque de Dios. Por eso también va y escribe el mensaje a las iglesias de Asia de la manera en que lo escribió. Pero aquí Juan, en la revelación de Dios, nos presenta al Jesús real, nos presenta al Jesús que quiere Dios que conozcamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Me estás oyendo, iglesia?
Ahora, el problema aquí, y me lo dicen muchos, pastor, es muy profundo el mensaje. Días atrás fue a una iglesia sin nombrarla y prediqué una palabra que luego les prediqué a la iglesia en Chillán. No había visto nunca gente tan asustada porque no entendían nada. Cuando hablamos de iglesia y le hablamos a la iglesia, se supone que la iglesia lee la Biblia y por lo menos le hagan el trabajo más fácil al predicador de no estar contándole cada historia que aparece un personaje, para de esa manera facilitar la introducción o la instrucción que Dios nos da para la iglesia. Entonces, cuando Juan escribe esta revelación de Jesús, es extraordinario. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es donde cada uno de nosotros necesita buscar una revelación de Dios. Pero vuelvo a insistirte, no está en el estudio, no está en la enseñanza. La revelación de Dios está en las situaciones prácticas de la vida. Termino con la sanidad de este hombre de nacimiento. Era ciego, no había visto nunca, y pasaba constantemente en el templo buscando ayuda de alguna manera. Jesús lo sanó y los religiosos lo agarraron inmediatamente, lo metieron al templo a interrogarlo. ¿Cómo era posible que hubiera sido sanado? Posiblemente te estabas haciendo, y era de nacimiento, por favor. Nunca había visto. Y los religiosos, una de las palabras que utilizaron era: da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. El hombre no tenía idea de nada, lo único que sabía que era ciego y ahora veía. Entonces él le dijo: si es pecador, yo no lo sé. O sea, no me pregunten quién es él, no me pregunten cómo es, no tengo la menor idea. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Tú llegas a la casa y te preguntan de pronto, cuando tú cambias, cuando eres transformado, cuando eres tocado por el poder de Dios, y te preguntan en casa: ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Algo cambió? ¿Qué pasó? Dice: no tengo idea qué pasó. Lo único que sé que yo entré ahí, y cuando estaba ahí sentí una cosa tan linda, una cosa tan hermosa. Nunca había sentido paz, nunca había sentido gozo, nunca había sentido tanta alegría, y no quiero perder esa alegría. No tengo idea qué hacen ahí, pero lo único que sé es que tengo lo que no tenía. Cada vez que experimentamos el poder de Dios, esa revelación de Dios a nuestra vida, crea esas convicciones. Incluso puedes saber muy poco de la Biblia, hablando teológicamente, pero la experiencia que has vivido con Dios, no me vengan a decir aquí que Dios no existe. Alguien puede decir por ahí: es que lo que pasa es que la universidad dice. No me vengan a mí con esas cuestiones. Yo no sé explicar nada de eso. No tengo teoría, no tengo teología, no tengo nada. Pero lo que yo he vivido con mi Dios es otra cosa. Yo he experimentado su gloria, yo he experimentado su poder. Él me ha tocado, he sentido su fuego, he sentido su autoridad. Él me ha llenado, Él me ha bautizado, he hablado nuevas lenguas, y eso me da una revelación de Cristo Jesús en mi vida. Por lo tanto digo que de aquí en adelante veremos los cielos abiertos y a los ángeles de Dios descendiendo, subiendo sobre el Hijo del Hombre. Póngase de pie, hermano querido.
No te molestes si estás en problemas. No te enojes si tienes dificultades. No pienses que Dios te ha abandonado si hay conflictos o dramas en tu vida. No pienses que Dios ya no te ama. No, no es así. Él está permitiendo que eso pueda darte una revelación mayor de Jesús. Marta conocía a Jesús como el sanador y estaba segura que Jesús podía sanar a Lázaro. Por eso envió mensajero a 2 días de camino. Si no hubiera estado segura que podía ayudar, no lo hubiera hecho. Cuando volvieron los mensajeros, Lázaro ya había muerto. Jesús llegó 4 días después de su entierro. Y Marta le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús la mira y le dice: tu hermano resucitará. Como ella conocía a Jesús como el sanador, entonces inmediatamente va a la Biblia o va a lo que era la palabra de Dios para ella y dice: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección postrera. Él le dice: Marta, voy a hacerlo así en forma personal. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahí sigue la Marta González, la Marta Gutiérrez, póngale todos los apellidos que quiera. Y sigue la Marta y le dice: Señor, lleve ya es de 4 días. Y ahí Jesús ya se molesta a esta Marta, casi le da un palmetazo a la Marta por porfiada que no entiende. Y le dice: no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios. La historia relata de que lo pusieron frente a la tumba, o él fue y se puso frente a la tumba, y todos los demás mirando y observando qué ir a hacer. Jesús allí frente a la tumba lloró, y todo el mundo piensa que lloró por Lázaro. Mira cuánto lo amaba, está llorando. No lloraba por Lázaro, lloraba por los que estaban observando, que no entendían nada, no lo conocían, no sabían de lo que él era capaz, no sabían que él podía resucitar a un muerto. Tú y yo lloramos nuestras calamidades, lloramos nuestras enfermedades, lloramos nuestras dolencias, y se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso que puede hacer cosas extraordinarias. Frente a la tumba, Jesús se revela como Él es. Le dice a los hombres: quitad la piedra. Y una vez que hubieron quitado la piedra, Él alzó su voz y le dijo: Lázaro, sal fuera. En ese instante ese hombre salió, el muerto de 4 días, salió atado de pies y manos a la puerta de la tumba. Y dice él: desatadle y dejadle ir. La Biblia no nos da ningún registro más. Terminó la historia allí. Y uno dice: ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué hizo la gente? ¿Y qué hizo Marta? ¿Qué hizo María? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No hubo ni danza, ni avivamiento. Es como que toda la gente quedó impactada. Nunca en su vida habían visto algo igual. Un muerto resucitado. Imagínate tú y yo llegar a un velorio en donde se resucite un muerto. ¡Wow! Dime si no cambiaría tu vida. Pero sé que en tu vida has tenido experiencias en las cuales Dios se ha manifestado y Dios se ha glorificado. En mi vida he vivido experiencias en donde Él se ha glorificado
en donde Él se ha manifestado. En mi vida he experimentado cosas extraordinarias como usted y yo hemos experimentado una y otra vez. Y ese Dios que ha obrado en nuestras vidas una y otra vez está aquí en esta mañana y quiere revelarse a tu vida. No importa el problema, no importa la dificultad, Dios se glorificará allí. Él marcará la diferencia para que desde ese día en adelante y de este día en adelante tú seas una nueva criatura. Jesús es revelado a nuestra vida cuando vivimos momentos difíciles. Nadie más que Él me ha ayudado. Nadie más que Él me ha sostenido. Nadie más que Él me ha levantado una y otra vez. Lo mismo ha sucedido contigo. Nadie más que Él te ha ayudado. Nadie más que Él te ha sostenido. Nadie más que Él te ha levantado en los momentos más críticos y difíciles, cuando veías que todo ya se hundía y allí el Señor volvía a sacarte a flote. Cuando veías que todo se destruía, allí volvía el Señor a glorificarse en ti. Él se revela a nuestra vida, y cada vez que ocurre, cada vez que sucede, la revelación de Jesús es más grande para nuestra vida. ¿Cómo habrá quedado Marta? Me imagino esa Marta después cuando habla con la demás gente conocida y les habla de Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Mi Jesús es poderoso. No tan solo para ayudar, no tan solo para alimentar, no tan solo para sanar. Él resucita a los muertos. Él resucita a los muertos. Cuando tienes una revelación como esa, hermano querido, ¿qué problema puede haber que te detenga? ¿Qué situación puede haber que te detenga? Nada hay imposible para Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Porque tu presencia está aquí, Señor, y yo puedo sentirla hoy. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate maravillosamente. Obra en esta hora, Señor. Prepara, Dios mío, el corazón y vida de tus hijos para este llamado hoy. Oh Dios eterno, necesitamos que tu gloria maravillosa toque nuestras vidas una vez más. Que tu presencia, Señor, habite en nuestra vida. Que tu revelación, Señor, llegue a nuestra vida. Padre, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.